Esta semana en Moodle practicarás y estudiarás la estructura afirmativa y negativa del tiempo presente simple. Para ello es recomendable ver algunos ejemplos primero de su utilización. Veamos, por ejemplo, estos 4. Americans like fast food. They live in houses with yards. My husband works from 9 to 5 p.m. and Anne has 3 children. En estas 4 oraciones se puede identificar fácilmente el uso del presente simple. Vamos a ver ahora a continuación algunas reglas de cómo utilizar el presente, cuál es su estructura. La estructura del presente simple, tanto en afirmativo como en negativo, es la siguiente. En primera instancia, recuerden que siempre vamos a tener los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they. Y posteriormente vamos a tener un verbo. En este caso está el verbo work, que utilizaremos para ejemplificar la conjugación. Entonces, I work, you work, he, she, it works, we work, you work, they work. Si se dan cuenta, en el caso de la tercera persona del singular, es decir, en el caso de he, she e it, al verbo work le agregamos una S para que entonces sea works. En el resto de los pronombres simplemente se utilizará el verbo tal cual. Para la estructura negativa utilizaremos lo siguiente. I don't work, you don't work, he, she, it doesn't work, we don't work, you don't work, they don't work. Nuevamente, si se fijan en las terceras personas del singular, he, she e it, vamos a tener un caso distinto al resto. Es decir, para todas voy a utilizar el auxiliar don't, pero para las terceras personas voy a utilizar el auxiliar doesn't. Una cuestión más que hay que notar es que el verbo en este caso se queda en su forma simple, es decir, work, para todos los pronombres. Es decir, que aquí no le vamos a agregar ninguna S en el caso de las terceras personas. El auxiliar negativo don't equivale en su forma sin contraer a do not. Y la forma contraída doesn't equivale a decir does not. Para hacer el negativo entonces, nada más recuerden que utilizaremos estos auxiliares don't o doesn't más un verbo en su forma simple, es decir, en su forma base. El ejemplo que tienen aquí es he doesn't work. Y nada más, cuidado, nunca decir he doesn't works. Es decir, nunca le voy a agregar una S cuando ya tiene el auxiliar. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en este tiempo verbal son las reglas de conjugación. Estas reglas de conjugación aplican únicamente para la forma afirmativa en las terceras personas del singular, como ya lo mencioné. Veamos el caso de estos verbos. I work, I play, I live. Para la mayoría de los verbos en inglés, simplemente vamos a agregar una S para conjugar la tercera persona. Y voy a decir, he works, he plays o he lives. Para aquellos verbos que terminan en CH, en SH, en X o en doble S, como el verbo watch, finish, fix o kiss, la conjugación para la tercera persona requerirá una terminación en ES y quedará entonces she watches, she finishes, she fixes, she kisses. Para los verbos terminados en IN, Y, pero que los precede una consonante, como en el caso de study, o cry, o try, voy a conjugar el verbo agregando una terminación IES en lugar de la Y.
Y quedaría entonces, she studies, o she cries, o she tries. Noten que los verbos que terminan en Y tienen dos posibilidades de conjugación. Si voy a agregar una S, como en el caso de play, cuando antes de la griega haya una vocal. Y entonces voy a decir place. Pero voy a agregar una IES en el caso de que antes de la Y haya una consonante, como en el caso de study, cry o try. Y bueno, entonces queda she plays, she stays, she says, he tries, he cries, he flies. Hay que tener cuidado, por último, en aquellos verbos considerados como irregulares, cuya conjugación en la tercera persona cambia mucho. Por ejemplo, I have, la conjugación para la tercera persona es he o she has. Nunca es has. Para I go sería he goes, I do, he does. Y bueno, como ya comentamos con el caso de la Y, I say, he says. Ahora vayamos a una cuestión importante y esta es el uso del presente simple. Pero eso lo veremos en un siguiente video.